Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas las personas que nos están viendo en Colombia, en España y en cualquier lugar del mundo. Sean bienvenidos a el segundo episodio de su programa Tiempo de Sanar. Me encuentro aquí con mis talentosas compañeras, como siempre, y se las voy a presentar. Hola, hola, buenos días, mi nombre es Marcela. Bienvenidos nuevamente a su programa Tiempo de Sanar. Quédense con nosotros porque hoy hay un tema súper interesante. Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente. Hoy nuestro segundo programa. Niñas, aquí feliz con ustedes allá en casa donde nos estén viendo, estén muy pendientes, vamos a tener recomendaciones y buena vibra. Hola, buenos días. Hoy felices nuevamente de acompañarlos. Bueno, este segundo episodio va a tener un tema muy lindo, muy especial, muy común, y es un tema de esos que rompen paradigmas. El tema del día de hoy es gastritis. Entonces, chicas, si les parece, comenzamos de una. Vamos a comenzar por definir qué es la gastritis, ¿cierto? Entonces, siempre nos enseñaron que todo lo que termina en itis ¿es qué? Inflamación. Otitis, sinusitis, amigdalitis es inflamación. Quiere decir que la gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica. ¿Okay? Bueno, vamos entonces. ¿Cuáles podrían ser las causas? Bueno, una de las causas principales es el Helicobacter pylori. Vi como un dato muy curioso que antes no estaba confirmado que el Helicobacter produjera la gastritis, pero dos científicos hicieron como una investigación. Entonces ellos, como en su laboratorio, tenían como unos tubitos, y en esos tubitos tenían la bacteria del Helicobacter. Entonces ellos se la tomaron y empezaron, entonces bueno, ya les produjo el Helicobacter, entonces ellos empezaron ya a hacerse como todo el tratamiento para ya combatir el Helicobacter, y desde ahí quedó como comprobado que el Helicobacter sí lo produce la gastritis. Muy bien, súper, Pau, estás súper informada, pero te adelantaste un montón. Vamos a hacer algo. ¿Qué tal si comenzamos hablando de cómo funciona un estómago sano, por ejemplo, ¿cierto? Primero vemos cómo funciona sano y luego miramos por qué se enferma. Entonces, un estómago sano, en buenas condiciones, siempre debe tener una acidez, o sea, un pH entre 1 y 2. ¿Listos? Cuando ese pH comienza a aumentar, se va volviendo un estómago disfuncional sintomático, o sea que la persona está presentando síntomas, pero cuando se va acercando la alcalinidad, digamos en 7 o más, esa persona sigue teniendo un estómago disfuncional pero asintomático. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tomamos antiácidos y otros medicamentos que nos hacen disminuir la cantidad? Entonces, el ácido clorhídrico siempre ha sido visto como el malo del paseo, ¿cierto? El que hay que atacar, hay mucho, entonces hay que acabarlo. No. El primer paradigma que vamos a romper el día de hoy es ese. El ácido clorhídrico es el rey de la digestión y es el que tenemos que cuidar en cantidad y en calidad. ¿Okay? ¿Cómo vamos hasta ahí? Adri, yo pienso que ahí es donde la gente falla, donde todos fallamos. Decimos, tengo acidez. Entonces, el común denominador es que tiene un nivel de acidificación alta, pero pues es todo lo contrario, que ahora pues lo vas a explicar. Exactamente. Y por lo general, pues cuando uno tiene la tan llamada acidez, uno siempre va a combatirla, o sea, para dejar de sentirla, pero pocas veces se va como al punto principal, y es cómo nivelarla o cómo alcanzar pues como que el estómago se encuentre funcionando de la manera tal que no haya ese tipo de síntoma. Bueno, entonces, si el ácido clorhídrico es tan importante, vamos a decir para qué es que funciona. Entonces, ¿cómo lo veo yo y cómo me gustaría que todas como que quedáramos con la imagen que fuese como un poquito más dinámico? Él es el rey, y si él está bien, todo su reinado, todos sus súbditos están bien.
Entonces la comida entra, ¿cierto? Y él comienza a hacer varias funciones. Entonces, número 1, si hay suficiente cantidad de ácido, se cierra el esfínter que va entre el esófago y el estómago y no permite que haya reflujo gastroesofágico. Entonces, el paradigma para romper el día de hoy es el reflujo gastroesofágico es por exceso de ácido, no, es por falta de ácido. Si usted tiene suficiente cantidad de ácido, ese esfínter se cierra. Número 2, el ácido sirve para eliminar todas aquellas bacterias o parásitos que puedan entrar en la alimentación. No existe ninguna bacteria ni ningún parásito que pueda sobrevivir en ese medio tan ácido, excepto el Helicobacter pylori, que lo vamos a tratar más adelante. Sí, o sea que el Helicobacter, cuando está muy ácido, que es como debe de estar el estómago, me corrige si no lo estoy como diciendo bien, entonces él ahí no vive. Entonces lo que hace es disminuir el ácido del estómago. Exactamente. Él es de esas bacterias como aprovechadas. Entonces él encuentra que no hay suficiente ácido allá y vuela y crea un nicho. Pero cuando crea el nicho también comienza a producir otras sustancias que siguen disminuyendo la cantidad de ácido. Entonces él hace que cada vez se vuelva más alcalino ese medio ahí en el estómago. Bueno. Adri, cuando sucede esto, que sentimos que tenemos mucho ácido pues en nuestro estómago, dicen y nos recetan o pues nos dicen que tomemos, no sé, limón, vinagre, bueno, algunos antiácidos que nos van a ayudar, ¿cierto? Entonces empezamos a consumirlo, obviamente va a empezar a doler más, porque va a empezar a crear como esa capita, tengo entendido. Empieza a doler más y la gente ahí es donde dice, no, yo no voy a seguir tomando ni limón en ayunas, ni el vinagre porque me está doliendo. Y eso es lo que realmente empieza a funcionar. ¿Es cierto? Volvemos a la individualización, ¿cierto? No todos los pacientes van a ser candidatos a limón, a todas las medidas que hacemos para acidificar el estómago. Primero tenemos que tener la certeza que ese paciente no tiene una gastritis hemorrágica, por ejemplo, o no tiene una úlcera gástrica activa. Porque si la tiene, ese paciente es candidato para otro tipo de tratamientos. Y más adelante, cuando esa condición se haya resuelto, entonces sí vamos a tratar de solucionarlo desde otras herramientas que manejamos en medicina integrativa. Entonces, hacemos como esa limpieza de ese bolo alimenticio, pero también para que nos sirve el ácido para producir moco. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos la capa de mucosa del estómago, encima debemos tener una capa de moco, que piensen ustedes que es como un tapetico, una cosita babosita que necesitamos tener para que ese ácido no entre en contacto directo con la mucosa del estómago. Adri, entonces es ahí donde el estrés también, pues lo produce, el estrés da gastritis, porque pues tengo entendido que la cabeza está conectada con el estómago y que entonces al ya estar como el estrés, como toda esa sensación que lo produce, entonces él como que evita como ese funcionamiento y lo que estaba diciendo ahí deja de producir como esa capita babosita y deja de producir ácido. Sí, mira, la digestión comienza desde el primer estímulo sensorial que nosotros tengamos frente a un alimento. ¿A qué se refiere eso? Que dependiendo de sus gustos, pero por ejemplo, si uno va pasando por una panadería y siente ese olor, o por un asadero, uno siente el olor a carne, ahí ya se generó el primer estímulo sensorial que va a comenzar a producir. ¿Qué producen ustedes cuando tienen hambre y sienten el olor a carne? Pues dice asada? uno que empieza a salivar. A salivar, claro. Sí, Ese es el primer estímulo Sí. sensorial y eso es lo primero que comienza a pasar en el cuerpo para comenzar el proceso de digestión. Y así como usted saliva, también se produce una cantidad de ácido en el estómago porque el cuerpo se comienza a preparar para la digestión. Pero si usted está corriendo a toda hora, no ve nada, no está pensando en nada, no se está concentrando en ningún proceso, ni digestivo, ni de comer, ni de nada, porque todo el tiempo está como en estado de alerta y corriendo, esos procesos no se van a dar.
y si no se da, pues no se da la producción de ácido en el estómago. Es más, usted ni saliva, entonces le cuesta trabajo pasar un poquito el alimento porque no está realizando los procesos como deben ser. Como una boca seca. Una boca seca, exactamente. Niñas, dato curioso, ¿ustedes sabían que hay una teoría del estrés? ¿Y quién es que hay un científico, médico científico húngaro, Hans Helse, que es el médico de la teoría del estrés? Bien, pues, eso está Dato súper curioso. estudiado. Bueno, listo, entonces el rey está ahí y él hace, entonces, ¿qué hace? Elimina bacterias, parásitos, produce moco, le da como la manito, la choca con otras enzimas que son como la pepsina, para convertir a pepsinógeno, que sirve para desdoblar proteínas. Cuando se mezcla con el alimento, la suficiente cantidad de ácido produce que el páncreas y la vesícula también produzcan sus enzimas, enzimas pancreáticas, todo lo que sea de la bilis, para que ese metabolismo de las grasas se pueda dar. Entonces el rey tiene que chocar la mano con todos esos para que todo comience a funcionar adecuadamente. Pero si el rey no está o no está funcionando adecuadamente, él está enfermo, quietico allá, no tiene con qué chocar la mano. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues se van a dar unos procesos, pero inadecuados. Entonces ahí es cuando uno en consulta comienza a escuchar pacientes que dicen, por ejemplo, yo no me puedo comer un pedazo de carne, doctora, porque la inflamación en el estómago, la distensión, la pesadez es insoportable. Entonces yo llevo 15 años sin comerme un pedazo de carne. ¿Han escuchado esa queja? Claro Sí. que sí, de hecho, pues eso le pasa a uno muy seguido, con tarde de la noche, o sea, cuando comemos después de las 7 de la noche una porción de carne considerable, eso puede pasar, por la grasa, pero pues eso no nos pasa a todos, ¿cierto? Y no solo pasa con la carne, pasa con también muchos alimentos que la gente los destierra pues de su dieta o de su consumo habitual porque no los tolera, porque pienso también que pues uno todo eso lo asocia pues como en la mente, ¿cierto? Entonces uno ya solo la idea de vivir una mala experiencia con algún tipo de alimento, entonces uno ya dice, no, yo solo el hecho como de verlo en el plato, uno dice, donde yo consuma esto, pues el malestar después, y así empieza como a desterrar y a abandonar ciertos grupos de alimentos por esa sensación que le pueden producir. Exactamente, lo normalizamos, ¿cierto? Como yo hace 15 años no puedo comer carne, para mí es normal no comer carne. Y resulta que es muy frecuente, pero no es normal. No es normal que usted no tolere las proteínas, no es normal que no tolere, por ejemplo, los alimentos grasos. Eso me habla a mí de una insuficiencia biliar, una insuficiencia pancreática. No es normal, por ejemplo, que la pasta, el arroz, el pan le caigan mal y lo distiendan. Para mí eso habla de una deficiencia de una deficiencia enzimática o de una disbiosis. Y no es normal, Pau, yo no sé si tú has escuchado pacientes que dicen, vea, a mí me cae mal hasta un vaso con agua. Yo me tomo un vaso con agua y me distiendo, o sea, no aguanto nada. Sí. ¿Tú has escuchado? Mucho, lo he escuchado mucho. Se ha vuelto muy frecuente. Como ¿por qué pasa eso? Es muy, muy difícil que uno no pueda ni tomar agua porque le cae mal. Sí, se ha vuelto muy frecuente y eso, digamos, ese síntoma a mí inicialmente me prende una alarma y me dice que ese paciente es probable que esté pasando por algo que se llama SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o puede ser sobrecrecimiento de hongos en intestino. Entonces es uno de los síntomas que a uno le prende las alarmas, pero obviamente hay que evaluar muchas cosas más. Entonces estamos hablando del rey, ¿cierto? Del ácido hipoclorhídrico. ¿Por qué estamos hablando de él? Porque la primera causa, o digamos que la causa raíz de una gastritis es la falta de ácido en el de estómago. ácido. Por ahí comienza la gastritis, normalmente. Entonces, ¿qué podría disminuir? Ya hablamos, ¿cierto?, de cosas que disminuyen la producción de ácido. Entonces dijimos que no concentrarse, ¿cierto?, no tener la capacidad de sentir esos estímulos sensoriales para generar todo el proceso digestivo. Esa es una de las causas. Últimamente es muy frecuente
que se hacen gastrectomías, ¿cierto? El bypass gástrico, la manga gástrica, todos esos son procesos traumáticos que dañan el estómago y finalmente terminan por disminuir la producción de ácido. ¿Qué otras cosas se les ocurren que pueda ser causal de disminución de ácido clorhídrico y de gastritis? Una mala alimentación. Hábitos como el alcohol, el tabaco. ¿Algo más? Vamos, ¿quién da más? ¿Quién da más? Pues puede ser el ayuno, muy largo, hacer Prolongado. ayunos muy prolongados, eso también nos puede bajar. Como lo que dicen, consumir ahora a deshoras. Eso. Podría ser. Me voy más por ejemplo, el consumo de tóxicos, ¿cierto? Porque el tabaco, el alcohol, finalmente es un tóxico. La Efervescentes, producción como- de, la infección por Helicobacter pylori, la deficiencia de zinc. El zinc es súper importante porque es un cofactor que debe estar en esa puertica que abre y cierra cuando se va liberando cada gótica, por decirlo de alguna manera, de ácido clorhídrico. Entonces, si no tenemos esa persona que nos esté abriendo la puerta ahí, va a ser muy difícil la producción de ácido. ¿Qué otras cosas se nos ocurren? Bueno, vamos hasta ahí. Esas digamos que son las más frecuentes. Bueno, y si esas son las causas, entonces, ¿cuáles serían? No, vamos a tocar un tema importante, la epidemiología. O sea, ¿cuántas personas en el mundo creen ustedes que están presentando hipocloridria, infección por Helicobacter pylori o gastritis? Pues un montón. Y los estudios indican que 8 de cada 10 personas presentan la infección por Helicobacter pylori que finalmente los va a llevar a gastritis. Entonces, quiere decir que es demasiado frecuente. O si tenemos un grupo aquí de 10, 8 de esas personas están infectadas con Helicobacter pylori. Adri, yo vi una encuesta donde se hizo, o un estudio que se hizo de unos estudiantes de universidad que arrojó, pues de 10, 8 tenían y manifestaban ese desorden alimenticio. Y más que todo pues en esos estudiantes que como sabemos pues no tienen el tiempo, no tienen la disciplina de los horarios, de las comidas, entonces eso Sí, arrojó. es muy frecuente, en realidad es muy frecuente y como decíamos ahorita, se tiende a normalizar esos síntomas. Tener gastritis, tener reflujo, pareciera que ya fuese normal dentro de la población y no es normal. Es frecuente, sí, pero no es normal. Entonces esa es también una de las ideas que queremos transmitir en este programa y es que si usted tiene síntomas, cualquiera que sea, de los que vamos a nombrar más adelante, consulte. Es necesario consultar porque se vuelve una enfermedad crónica que más adelante va generando otro tipo de enfermedades. Entonces, cuando uno ya está en el estadio final, volver otra vez a mejorar desde el principio, pues claramente se va a tardar mucho más y hemos perdido tiempo. Entonces, la idea, los invito a que si en algún momento presentan los síntomas que vamos a describir más adelante, consulten. Adri, y otro punto a revisar también es que la gente no creería, pero la gastritis también se presenta en niños. O sea, también hay niños actualmente con unos porcentajes muy altos sufriendo de gastritis, entonces no podemos pensar que simplemente se presenta ya en personas adultas o maduras o en adolescentes con desórdenes alimenticios, pues por decirlo de esa manera, sino también los niños están presentando ese tipo de sintomatología. Claro, por lo que hablábamos ahorita. Ahorita dijimos el consumo de tóxicos, por ejemplo, entonces hablamos del tabaco y del alcohol, pero no hablamos de los ultraprocesados, de los juguitos, de los embutidos, de todo aquello que tiene sustancias químicas que finalmente terminan siendo una toxina para nuestro cuerpo y
el cuerpo trata de inflamar para rechazar, para hacer un proceso de detoxificación. Pero en un niño que consume todo el tiempo papitas con juguito, el que sea de cajita, es perrito caliente, hamburguesa y un montón de ese tipo de alimentos que sabemos que no son los más sanos, seguramente va a generar en algún momento síntomas y pues todo lo que lleva la enfermedad. Listo, chicas, entonces hablemos de síntomas. ¿Qué han escuchado ustedes? Cuando una persona le diagnostican gastritis, ¿es por qué? ¿Qué ha sentido? Lo primero que veo que sienten es como su ardor, como frecuentemente lo dicen, en la boca del estómago. Lo escucho demasiado. Sí. Reflujo, tos, Sí. después de las comidas, Las náuseas, el vómito, la inapetencia, la fatiga, el cansancio también se manifiesta. La nariz también congestionada. Claro, claro, porque si no hay suficiente ácido, recordemos que no se va a cerrar esa valvulita que bloquea el paso entre el estómago y el esófago. Y ese ácido y esa comida comienza a devolverse. Y se puede volver hasta las cuerdas vocales, por eso la tos, el malestar, la disfonía, ¿cierto? Sí. Sin tener gripa, pero la gente amanece como con la voz ronca, están irritados por el ácido, y ese ácido incluso puede subir hasta los senos paranasales y crear una sinusitis crónica que pues comienza uno a dar antibiótico y resulta que la causa, o sea, la raíz del problema está en otro lado. Por eso siempre hay que individualizar a los pacientes. No todas las enfermedades tienen las mismas causas. Bueno, esos serían los síntomas locales, ¿cierto? Entonces hablamos de dolor, de reflujo, de tos, de malestar en la garganta, de distensión, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado alguna vez gente que hace la deposición y queda la deposición como con grasa. Sí, exactamente. Eso nos habla de una insuficiencia pancreática. Cuando está la grasa. Cuando está la grasa, porque el páncreas, esas enzimas pancreáticas son las que se encargan de metabolizar todas las grasas que nos estamos comiendo. Pero si el rey no chocó la mano con las enzimas pancreáticas del páncreas, pues no funcionó, no hubo enzimas y esa sustancia pasó por todo el colon y finalmente queda ya en el inodoro. Entonces también tenerlo muy, muy presente. Y sí, algunos presentan diarrea o estreñimiento. Exactamente. Hay polos opuestos. Exactamente. Claro, porque si no tenemos suficiente cantidad de ácido, pues ese ácido no va a matar bacterias, virus, parásitos, todo lo que entre en la comida. Entonces nos vamos a enfermar también mucho más frecuente. Yo escucho como muy seguido personas con estreñimiento. O sea que tienen que ver mucho con eso. También individualizar, porque hay que mirar entonces qué come esa persona, qué hábitos tiene, bueno, muchas cosas, pero sí, pues es de las primeras cosas que uno debe pensar, que está con disminución de la cantidad de ácido y que a mediano, corto o a largo plazo va a presentar una gastritis. Pero bueno, esos son los síntomas locales, existen otros que son síntomas generales. Entonces, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, obesidad y en general casi todas las patologías tienen de base una baja capacidad de corte o de fraccionamiento de las macromoléculas en el estómago, que es finalmente también una de las funciones del ácido. Él llega y, por ejemplo, ve un pedazo de carne, entonces comienza tijerita, corta, para que esas sustancias pequeñitas pasen en el intestino, pasen a la célula intestinal y finalmente se absorban a la circulación. Ese es el proceso de absorción. Entonces, por ejemplo, si yo me como un pedazo de carne o me como hojas verdes, lo que sea, yo necesito adquirir de ahí hierro. Pero si no tengo suficiente ácido, ¿quién me va a cortar ese pedazo de carne o esas verduras que yo me comí? ¿Quién va a hacer ese proceso? Nadie. Entonces, no se hace adecuadamente el proceso de digestión y muchísimo menos se hace el de absorción. Entonces, es también la invitación a que revisemos eso antes de comenzar a suplementarnos. Porque muchas veces tenemos caída del pelo, las uñas quebradizas, una piel de pronto que no se ve
sana, anemia, un montón de cosas, osteoporosis, porque también es necesario el ácido para, por ejemplo, absorber vitamina C, vitamina D, calcio, hierro, vitamina B12. Qué importante es el ácido para absorber la vitamina B12. O sea que todo eso simplemente va pasando porque se va acabando como el ácido que tengo en el estómago. Sí, hay disminución. El rey Tengo del como funcionamiento. una duda. Yo veo que mucha gente siempre dice, ay, me duele el estómago, pero como que el estómago está ubicado como acá o como acá, como en Parte qué parte, superior. como En la parte superior, en la parte- exactamente, en el tercio superior del abdomen, O sea, acá, muy debajito de las costillas, entre las 2, últimas 3 deditos costillas. de... Ajá. ajá, o sea, acá lo Una noto cosa mucho es que estómago. dicen, me duele el estómago, es como esta Sí, parte de acá. es muy general, sí, claro, ya uno entra a evaluar si realmente es estómago, si es intestino, si es hígado, porque muchas veces es un dolor, y cuando uno viene a ver es hígado que está doloroso, entonces eso ya lo hacemos en la evaluación allá en la consulta. Entonces, resumimos en que la falta de ácido puede producir cualquier enfermedad y cualquier deficiencia. Esas están dentro de los síntomas. Bueno, vámonos con diagnóstico. ¿Cómo hacemos diagnóstico de hipocloridria o de gastritis y más adelante de gastritis o gastritis? Entonces, normalmente lo hacemos con endoscopia. Todos los pacientes que tengan sintomatología del estómago, de gastritis, de distensión, necesariamente deben tener un estudio con endoscopia y biopsia. ¿Por qué? Porque es necesario descartar o no la presencia de Helicobacter pylori. Y si hay presencia de Helicobacter pylori, sí o sí se debe hacer tratamiento. Eso no se negocia. Sí o sí se debe hacer tratamiento. Entonces, el diagnóstico va por ahí, por endoscopia. Se pueden hacer también otros exámenes que son en sangre, siempre se hace, pues como les digo, la biopsia con la histología. También podemos realizar, después de haber hecho el tratamiento del Helicobacter, podemos analizar si se erradicó. Eso siempre hay que hacerlo. Si se hace el tratamiento, hay que comprobar que se haya erradicado. Adri, ¿y en qué difiere el tratamiento de persona en persona? O sea, el tiempo prolongado del tratamiento, ¿en qué difiere? O sea, lo que arroje la endoscopia o cómo vayan viendo el proceso y los análisis pues previos. Bueno, mira, en la medicina convencional existen protocolos de manejo antibiótico y, digamos, de síntomas para el Helicobacter pylori. Entonces, existen 3 o 4 protocolos. ¿Y en qué difiere? No, en general, el Helicobacter pylori es igual a tratamiento antibiótico y paré de contar. Ya es como a gusto del médico tratante cuál de los protocolos sugeridos se le va a formular. Pero digamos, la forma en que nosotros hacemos desde la medicina integrativa, tenemos otro tipo de herramientas. Entonces, existe farmacología vegetal, sobre todo con el uso de síntomas, para mejorar síntomas, aloe vera, caléndula, manzanilla, cúrcuma. Y para hacer tratamiento de erradicación, digamos, casi que al mismo nivel de los antibióticos, lo hacemos con aceites esenciales. Nos va muy bien, eso ya está demostrado, ya hay estudios que funcionan igual, uno a uno. La eficacia del tratamiento antibiótico no es del 100%. Hay gente que se toma su tratamiento antibiótico, se hace el control y sigue con el Helicobacter pylori. Y lo mismo pasa con los aceites esenciales, no es del 100%, por eso digo que se equiparan, están al mismo nivel, siendo el uso de aceites esenciales mucho más noble con la microbiota. ¿Qué quiere decir? El antibiótico es como quitar el segurito de la granada, lanzarlo y ¡boom! Allá estalló todo. Entonces, pues, bacterias buenas y bacterias malas, todas murieron ahí. El aceite esencial es muy puntual, entonces se va directamente a la bacteria que necesitamos erradicar sin dañar
la microbiota que necesitamos tener en estómago y en intestino. Adri, expliquémosle a nuestros oyentes qué significa aceites esenciales, cuáles podrían ser o cómo los podemos conseguir. Volvemos al mismo punto de siempre, individualizar al paciente. No todos los pacientes van a funcionar con el mismo aceite esencial. Entonces, ¿cómo lo definimos? En consulta. Cuando yo lo tengo ahí enfrente, yo le he hecho una historia clínica, yo sé a qué es alérgico ese paciente, qué otros medicamentos está tomando, qué otras enfermedades tiene, qué complicaciones ha presentado en el transcurso de su vida. Ahí yo defino qué aceite esencial se puede usar. Entonces no hay un protocolo para todos. O sea, no para todos es el mismo aceite esencial. Sí, es que estamos muy acostumbrados a eso. Claro. Porque a ella le sirvió, a mí me sirve, es muy parecido el síntoma. Ah, bueno, voy a tomar de eso. ¿Y cómo se lo tomó? Y entonces ahí empieza como la automedicación. Exactamente. Ajá, pero Adri, pues también ahí es donde fallamos. Porque decimos, bueno, pero si son aceites esenciales, son cositas naturales que yo puedo conseguir fácilmente o con plantas o en una tienda naturista, también lo van a estar consumiendo y también puede haber una contraindicación, como tú dices, el autoindividualismo. Entonces, pues también deberíamos ser muy prudentes con el manejo de estos aceites. Yo recuerdo, por ejemplo, igual tanto en la medicina convencional como en la homeopática, y la gente se excede, abusa, entonces, pero recuerdo mucho una historia que nos contaste hace poquito de la persona que tomó aceite esencial de limón, que se quemó el estómago, que por no tomar la medida indicada terminó haciéndose una laceración en el estómago. Exactamente, los aceites esenciales normalmente vienen muy concentrados, o sea, se necesitan muchas toneladas de material vegetal para lograr sacar 5 cc de aceite esencial, ¿ya? Por eso hay que individualizar, por eso hay que darse la dosis exacta, y las dosis son muy pequeñas, o sea, 1 o 2 gotas, pare de contar. Este personaje, seguramente alguien le contó que se había hecho el tratamiento, fue y se compró el aceite esencial y se tomó 1 cucharada de aceite esencial de limón. Claro, es que a la vez lo entiendo, porque lo he hecho, uno se confía, esto es natural, ay, una gotica, y como esto es natural, le echo la otra para que me sirva más. Pues tenemos el ejemplo del vinagre de manzana, usado para muchas cosas. El que adelgaza, el que nos sirve para la gastritis, o sea, el vinagre de manzana es, yo digo que hoy día es como el rey para muchas personas y lo usan demasiado. Sí, y es lo mismo, el confiar de que es natural y siempre se nos va la mano. Exactamente. En la dosis. Entonces no podemos ser tan irresponsables de decirle, coja 1 gota. No, señor, usted consulte. Si usted tiene síntomas, la enfermedad es suya, es de Juan, de Pedro, de María. No es la gastritis andante por la calle, no, es usted con una patología. Y usted hay que individualizarlo y a usted hay que formularlo para usted. No es la misma fórmula la que le doy a mi vecino que la que le doy a usted en la consulta. Entonces, la información va hasta ahí, ¿cierto? Los aceites esenciales son una muy buena opción para, digamos, sopesar el daño que producen los antibióticos. ¿Listos? Bueno, listo. Entonces, en cuanto a eso, ¿qué otros síntomas creen ustedes que se puede generar cuando tenemos una disfunción en general, o sea, en el sistema digestivo? Pues Adri, yo creo que de ahí dependen no solo la gastritis, sino pues muchas enfermedades, porque pues por el estómago nos entra todo prácticamente. O sea, nuestra alimentación define lo que somos, define cómo nos preparamos, cómo se prepara nuestro cuerpo. Entonces, al entrar en déficit con vitaminas,
todo lo que nuestro cuerpo necesita para un buen funcionamiento, van a venir y se van a desplegar una cantidad de enfermedades, no solamente la gastritis. Exactamente, entonces traje la pregunta acá porque recordé esas pacientes que es muy frecuente que tienen esos antojos de azúcar todo el tiempo, que terminan el almuerzo o creo que no lo han terminado y ya están pensando en el postre, en la torta, en la galleta, esos fuertes antojos de azúcar que son también muy frecuentes. Pueden estar relacionados pues desde arriba con la falta de ácido y en el resto del tubo digestivo con la presencia de cándida, de sobrecrecimiento bacteriano, de un montón de situaciones que son necesarias corregir. Entonces ese es uno de los síntomas que se normalizan pero no son normales. Pero eso puede ser también como una asociación, digamos, de la mente, como con este momento, como que bueno, yo ya estoy acostumbrada que siempre después de que almuerzo me como un pastelito, un dulcecito, una galletica, entonces la mente le crea al estómago como esa necesidad. También puede ser como por ese lado o siempre tiene que ser ligado a la falta de lo que estás diciendo. Pueden ser las dos cosas, pero si la paciente me dice o el paciente me dice que definitivamente necesita el azúcar porque le entra así como un síndrome de abstinencia, ya yo sé que ese paciente, o pues se me prenden las alarmas nuevamente y estoy pensando en que desde arriba va a tener una falta de ácido clorhídrico y seguramente en todo su tubo digestivo va a estar algo disfuncional y que podría ser por presencia de cándida. Adri, cuando la gente está en su reunión social y se está tomando sus traguitos, es muy común que tomen agua con limón. Pues esto es para que nos ayude ahí porque pues sabemos que el licor es el consumo de, sí. Entonces, para que nos ayude a ese revestimiento y ayudarle pues al ácido a que haga su función. Pues ahí aplicaría como eso de que el que peca y reza empata. No creo que empate, porque como hablábamos ahorita, el alcohol, el tabaco, los ultraprocesados siguen siendo toxinas para nuestro cuerpo. Entonces le estoy metiendo una toxina y estoy tratando como de disminuir un poquito los efectos. No es la forma en que deberíamos tratar el cuerpo en realidad. Y el uso del bicarbonato que es tan común. ¿Qué podemos decir de del bicarbonato? Bueno, del bicarbonato vamos a hablar ahorita en unos minutos después de este corte de comerciales, porque el bicarbonato tiene mucho que ver, sobre todo en el diagnóstico. Entonces les voy a dar como la recomendación, la explicación de cómo hacemos un diagnóstico de hipocloridria manejado con bicarbonato. El diagnóstico se hace con eso. Pero les cuento ahorita en un ratico después de comerciales. Regresamos acá con lo prometido. Vamos a explicar cómo funciona o cómo se hace el diagnóstico de hipocloridria. Y es muy sencillo, lo hacemos en la casa, no es invasivo, no nos va a costar una gran cantidad de dinero y tampoco mucho esfuerzo. ¿Qué hacemos? La prueba casera del bicarbonato se realiza durante 5 días. En ayunas voy a coger 1/4 de cucharadita de bicarbonato y lo voy a disolver en 8 onzas de agua. 8 onzas es más o menos 240 centímetros, o sea, un vaso de agua, 1/4 de cucharada de bicarbonato, lo preparo, tengo que tener al lado el cronómetro y apenas me tome todo el vaso con el agua y el bicarbonato, pongo a funcionar el cronómetro y espero y mido
el tiempo que me demoro en el primer gas, en el primer eructo. ¿Cómo hacemos para saber si está normal o si está con hiperclorhidria o hipoclorhidria? Entonces depende de los tiempos. Si el primer eructo es menos de 2 minutos, es posible que usted tenga hiperclorhidria, que es muy poco frecuente. Entre 2 y 3 minutos usted tiene una cantidad normal de ácido. Y mayor de 3 minutos, entre 3 y 5, tiene una hipoclorhidria leve, y más de 5 minutos una hipoclorhidria severa. Entonces ya saben, son 5 días seguidos en ayunas y siempre con su cronómetro al lado. Háganlo porfa en casa y me escriben, me cuentan, acá les voy a dejar mi teléfono, mi WhatsApp, yo con todo el amor del mundo les voy a responder y vamos a estar ahí como en contacto para que podamos hablar de ese tema. Bueno, vamos a hacer aquí otra de nuestras secciones de nuestro programa y es hágalo usted mismo. El día de hoy Moni nos trae algo súper especial, cuéntanos. Claro que sí, esta sección nos gusta a todos. Entonces allá hágalo en casa. Pues en este momento ustedes no pueden ir a buscar los ingredientes, pero pues a tomar nota porque está muy interesante. Bueno, ¿qué vamos a hacer para ese ardor, ese ardor en la boca del estómago? Para mejorar la sensación. Ajá, sí, los ingredientes, ¿cuáles serían? Un producto que amamos para todo, para cabello, piel, para todo, es el aloe vera. Bueno, acá tenemos, primero que todo, vamos a tener una penca y la vamos a meter más o menos de 12 a 24 horas para que, como dicen, le salga su yodito, la aloína se llama. Entonces vemos cómo bota, esta ya tiene las 24 horas y vemos cómo bota pues la idea es que cuando le saquemos el cristal de la sábila esté blanquito, o sea, para que no se sienta ese sabor amargo. Entonces pues la idea es que lo saquemos pues y que lo desyodemos. Mónica, el yodo es lo amarillito que se le ve a la sábila. Lo que queda ahí en el agua. Es que toma este color y es muy evidente el color. Entonces aquí ya lo tenemos previo picadito, blanquito. Es importante recordar que esta es una opción muy buena para no consumir antiácidos en las mañanas, ¿cierto? Muchas personas tienen formulado su antiácido, bueno, no voy a decir nombres, pero todos los días en ayunas sagradamente se deben tomar entonces podemos comenzar a reemplazar un día, 2 o 3 de la semana, en cambio de tomar esa capsulita, que lo que va a hacer es bloquear la producción de ácido, podemos tomarnos este juguito que nos está contando Mónica. Sí, perfecto. Entonces ya tenemos el aloe y le vamos a adicionar, los que quieran, pues se puede adicionar un poquitico de agua, un poquitico, porque pues como saben la textura es un poco babosita y a la gente pues no les gusta esa sensación, y unas goticas de limón. A ese sí póngale. Ahí sí se valen los excesos. No, mentira, sí, hasta ahora vamos a comenzar y somos pacientes muy sintomáticos, entonces póngale medio limoncito. Pero si usted considera que medio limón pues pasa tranquilo, sobrado, póngale el limón completo exprimido ahí. Y aquí nos vamos a licuar. Esto ya está. Como les dije, pues él toma un color blanquito que es para el ojo, pues es más. Al que de pronto no le guste como tan viscoso, no hay problema, o sea, le podemos poner un poquito más de agua y un poquito más de limón. Gracias. Su shotcito, nos tomamos ese es el de la mañana. Shotcito de la mañana. Y eso hace parte del tratamiento, uno de los pilares que nosotros normalmente manejamos desde
estas herramientas que tenemos en la medicina integrativa son el uso de plantas, de lo que Dios nos dio, ¿cierto? Dios nos dio ese aloe maravilloso que sirve para muchísimas cosas. Entonces, este es uno de los puntos que casi siempre manejamos con los pacientes. Bueno, pues allá en casa que tenemos más tiempito, pues vamos a licuarlo mejor, vamos a tomarnos el tiempo, porque pues aquí el tiempo es muy corto, pero pues esta es una idea, una muy buena idea para que ustedes puedan hacerlo en casa. Bueno, por acá tenemos otra que es con el vinagre de manzana, que lo hablamos ahora. Este lo podemos hacer antes de cada comida, para ayudarle pues a ese proceso de la acidificación. Entonces, es sencillo, es muy sencillo. Por 2 deditos o 3 deditos de agua, vamos a adicionarle primero que todo, una cucharada de vinagre de manzana. No podemos, cucharadita, no podemos excedernos porque vamos a empezar a sentir pues los síntomas de más ardor, nos puede estar ardiendo más. Sí, es importante también recordarle a los pacientes que después de haber tenido ya su diagnóstico, su endoscopia, de haber descartado lo que decíamos antes, una gastritis hemorrágica, una úlcera, cuando comenzamos a hacer el proceso de acidificación del estómago, eso genera dolor, pero no es un dolor intenso, insoportable, no, es una molestia. Es una molestia y quiere decir que el estómago está volviendo otra vez, tratando de volver a su curso normal. Pero lo que les digo, antes deben ustedes tener un diagnóstico, una confirmación de que no estemos hablando de una úlcera o de una gastritis hemorrágica, porque pues terminamos haciendo un daño. Por eso es importante que siempre vayamos como al pie de la letra de un diagnóstico antes que todo y de un acompañamiento médico, sean el que ustedes quieran tener. Y con el vinagre, pues muy particularmente, lo ha dicho pues Adri ya varias veces, siempre tiene que ir disuelto en agua, o sea, no se les vaya a ocurrir jamás tomarse en un shot puro de vinagre de manzana y menos volverlo un hábito, porque lo que van a hacer es complicarse más su situación de salud. Exactamente, esa también es una de las ideas claras que tiene que quedar absolutamente claro de este programa, y es que el vinagre de sidra de manzana siempre debe ir disuelto, nunca deberíamos tomarlo solo, porque puede generar una lesión, una quemadura, no sabemos, siempre va disuelto. Recuerden eso, por favor. Bueno, entonces decíamos que esta puede ser como uno de los pilares de tratamiento, pero en medicina funcional tenemos el plan de las 6 R's. Entonces 6 R se refiere a remover, a reemplazar, a repoblar, a rebalancear. Bueno, entonces, ¿qué removemos? Pues sustancias, alimentos, toxinas, todo lo que nos esté causando inflamación, dolor, lo que no nos deje, por ejemplo, producir ácido clorhídrico, todo eso lo removemos. Parásitos, bacterias, dentro de incluye remover el Helicobacter pylori. Reemplazar, pues las enzimas necesitamos reemplazar ácido, necesitamos ayudarle al estómago desde un principio a que comience a producir más ácido. Repoblar se refiere a volver a poner toda esa microbiota que debemos tener dentro de la normalidad, porque recordemos que si tenemos disminuida la producción de ácido, tenemos mala microbiota, algo está pasando ahí, entonces el rey pues no funcionó y sus súbditos no están funcionando tampoco. Reparar, claro, hay que reparar, porque si tenemos una gastritis, un daño en la mucosa, lo que hablábamos ahorita, una úlcera, pues habrá que reparar toda esa mucosa del estómago y del intestino, si más adelante pues se han generado también problemas. Y rebalancear. Entonces, rebalancear se habla sobre todo de lo que decíamos ahorita. Los estímulos sensoriales para comer son demasiado importantes. Estimular nuestro nervio vago, eso es un tema que también vamos a tocar más adelante en un programa completo, pero básicamente habla de sentir, del olfato, del gusto, de la respiración, de la relación que tenga yo con el plato de comida en el momento antes de comer. Eso es súper importante. Ahí es donde yo digo el mal uso de los celulares,
de los aparatos electrónicos en los niños y en un adulto también. El saber que nos estamos comiendo y conectando cerebro, estómago y pues entran todos los sentidos aquí a funcionar. Exactamente. Bueno, dentro de la prevención, ¿qué vamos a decir para prevenir? ¿Qué se les ocurre, niñas? Pues es muy importante, que es el pilar de nuestra salud, es una alimentación saludable. O sea, empecemos por replantearnos, por revisarnos, por adquirir buenos hábitos alimenticios para que esto sea como un factor positivo. El consumo, evitar el consumo del alcohol y del tabaco, buenos hábitos, los buenos hábitos de higiene y limpieza, lavado de nuestras manos constantes. Este es como un punto muy que debemos tener presente, porque para evitar el contagio del Helicobacter pylori es importante estos buenos hábitos de limpieza, porque no sabemos, todavía no está, pues como Adriana nos contaba, todavía no está muy bien definido por dónde es que o de qué forma es que lo adquirimos. Entonces, pues como tener muy muy presente como ese tipo de hábitos para poder evitar que vayamos a estar afectados por la gastritis. Adri, y aquí es donde dice cuando están con un tratamiento de la persona que tiene pues el Helicobacter, también se deben tratar los demás que conviven con esa persona. Sí, porque ya está demostrado que el Helicobacter pylori se puede transmitir por el uso de los cubiertos, por un beso, en el agua. El vómito, entonces ya cuando hay esa sintomatología. Exactamente, entonces ya hay que hacer la erradicación a la persona y a la familia. Bueno, si les parece vamos a concluir. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos pacientes sintomáticos, si tenemos síntomas debemos hacer un diagnóstico. El diagnóstico y las medidas generales las hacemos idealmente en la primera consulta. Siempre todo paciente debe tener una endoscopia con biopsia. Se debe definir si tiene Helicobacter pylori o no. Si lo tiene, necesariamente debe tener tratamiento. Si no lo tiene, se siguen haciendo las medidas generales, como lo que hablamos ahorita de alimentación, como estos juguitos, la acidificación del estómago. Si lo tiene, se le hizo tratamiento, siempre, por favor, siempre tiene que hacer la confirmación de que ya se erradicó la bacteria. Y luego seguimos con las medidas generales, la educación y pues todos los factores que dijimos de prevención. Bueno, para concluir los voy a dejar con una frasecita que pusimos, y es que Hipócrates hace muchos siglos dijo que todas las enfermedades comienzan en el intestino, y hoy podemos decir que todas las enfermedades comienzan en el estómago. Espero que haya quedado claro que el ácido clorhídrico no es el malo, definitivamente no era el malo del paseo, resultó ser el rey del paseo, que tenemos que cuidar su cantidad, su calidad, y que a pesar de tener síntomas, los que sean que estemos presentando, no es normal presentarlos. No debemos normalizar eso, es frecuente pero no es normal. Entonces los invitamos siempre a que consulten, por favor, que consulten tempranamente, que se hagan su diagnóstico, que se hagan su tratamiento individualizado. Recordemos que lo que le sirve al vecino no nos sirve a nosotros. Y la última frasecita del día es: si usted no sabe por dónde comenzar porque tiene un montón de enfermedades, comience por el intestino o comience por el sistema digestivo, porque seguramente comenzando desde ahí vamos a llegar a la raíz de las enfermedades.